Era un atardecer teñido de naranja y rosa cuando Tom y Lila se presentaron en la puerta de Rachel, con Mar a cuestas, cargando una mochila que parecía llevar todo su mundo en ella. Rachel, con su porte siempre seguro y una mirada que desarmaba cualquier duda, los recibió. Sin embargo, no pudo evitar notar de inmediato el aire de desesperación que los rodeaba, una sombra familiar que había visto demasiado a menudo en los rostros de sus hermanos. Rachel, necesitamos un favor, empezó Tom, evitando el contacto visual, como si las palabras le pesaran más de lo que podía soportar. Lila, por su parte, se limitaba a sentir una eco silenciosa de la petición de su esposo. Claro, ¿de qué se trata? Rachel respondió, aunque ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, es sobre Matt. Tom hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Las cosas han estado complicadas y pensamos que un cambio de ambiente le haría bien. ¿Podría quedarse contigo este verano? Rachel miró a Matt, quien hasta ese momento había permanecido callado, los ojos fijos en el suelo. A pesar de su actitud desafiante habitual, en ese instante, parecía solo un chico perdido, buscando algo de estabilidad en un mundo que constantemente se movía bajo sus pies. No necesitas ni preguntarlo, dijo Rachel finalmente, con una calidez en su voz que parecía llenar el espacio de confort. Matt siempre es bienvenido aquí. ¿Verdad, Matt? El chico levantó la mirada, encontrándose con los ojos comprensivos de Rachel. Por un momento, un brillo de alivio cruzó su expresión. Gracias, tía Rachel, murmuró, casi inaudiblemente. Mientras Tom y Lila expresaban su gratitud, prometiendo que sería solo por un tiempo, Rachel sabía que la realidad podría ser muy diferente. La experiencia le había enseñado que las soluciones temporales a menudo se convertían en arreglos permanentes, especialmente cuando se trataba de su familia. Sin embargo, en ese instante, lo único que importaba era asegurarse de que Matt sintiera que tenía un lugar al que pertenecer. Después de que Tom y Lila se marcharon, con promesas vacías de llamar y visitar, Rachel se volvió hacia Matt. ¿Tienes hambre? Podemos ordenar algo y planear qué hacer este verano, sugirió, tratando de infundir un poco de entusiasmo en la atmósfera. Matt, aún procesando el cambio repentino en su vida, asintió lentamente. Eso suena bien, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa tímida. En ese momento, Rachel no solo le ofreció a Matt una habitación en su casa, le ofreció un refugio, un lugar donde podría encontrar las reglas y la estabilidad que tanto necesitaba. Y aunque ella esperaba que solo fuera una solución temporal, estaba dispuesta a brindarle todo el amor y apoyo necesario para ayudarlo a crecer y cambiar, sin darse cuenta de que este verano marcaría el inicio de un viaje transformador tanto para Matt como para ella. Los primeros días de Matt en casa de Rachel estuvieron llenos de ajustes y adaptaciones. Desde el principio, Rachel estableció reglas claras, horarios para las comidas, horas de estudio y, lo más importante, comunicación abierta sobre cualquier cosa que estuviera en su mente. Al principio, Matt se mostró reticente, acostumbrado a un hogar sin estructura donde la indiferencia era la norma. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a abrirse a la rutina y al cuidado constantes que Rachel le ofrecía. Una tarde, después de terminar sus tareas, Matt se acercó a Rachel, quien estaba sumergida en unos documentos del trabajo. Tía Rachel, empezó con timidez, creo que me está yendo mejor en la escuela. Rachel dejó a un lado los documentos, dándole a Matt toda su atención. Sí, respondió, animándolo a continuar. Sí, mis profesores dijeron que he mejorado mucho. Incluso me felicitaron hoy, confesó Matt, una mezcla de orgullo y sorpresa en su voz. Rachel sonrió, su corazón se llenó de alegría. Eso es increíble, Matt. Estoy muy orgullosa de ti. ¿Ves lo que puedes lograr con un poco de esfuerzo y dedicación? Matt asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Gracias por creer en mí, dijo, y por un momento, Rachel pudo ver al niño que había detrás de la fachada de adolescente rebelde.
A medida que el verano avanzaba, los cambios en Matt se hacían cada vez más evidentes. No solo sus calificaciones mejoraron, sino que su actitud también cambió. Se volvió más abierto, más dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos. Rachel introdujo a Matt a nuevas experiencias, como voluntariado en la comunidad y clases de arte, ampliando su mundo más allá de lo que había conocido antes. Una noche, mientras cenaban, Matt planteó una pregunta que Rachel no esperaba. «Tía Rachel, ¿crees que mis padres se darán cuenta de los cambios en mí?» Rachel, tomada por sorpresa por la profundidad de la pregunta, tomó un momento antes de responder. «Matt, tus padres te aman a su manera. Pero lo importante es que tú te das cuenta de los cambios en ti mismo y estás orgulloso de ellos. Yo estoy aquí para ti, sin importar qué». Matt asintió, procesando sus palabras. «Estoy feliz aquí, contigo», dijo, y esas simples palabras llenaron a Rachel de una determinación renovada para proteger y apoyar a Matt, sin importar lo que el futuro trajera. Los cambios en Matt no pasaron desapercibidos por aquellos a su alrededor. Los vecinos y amigos de Rachel comenzaron a comentar sobre cómo se veía más feliz y seguro de sí mismo. Rachel sabía que estos cambios eran fruto de su entorno amoroso y estable, algo que ella había proporcionado con gusto, pero que también era un testimonio de la resiliencia y la voluntad de Matt para crecer y mejorar. Este verano, que comenzó como un arreglo temporal, se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en la vida de ambos. Rachel, quien había dedicado su vida al trabajo y a mantener todo bajo control, descubrió el profundo sentido de satisfacción que venía de cuidar y guiar a Matt. Y Matt, por su parte, encontró en Rachel no solo a una tía, sino a una mentora, una amiga y un faro de esperanza. Juntos, estaban descubriendo que el amor y la estabilidad podían transformar las vidas de maneras que nunca habrían imaginado. El sol se alzaba sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados mientras Lucas recorría las calles adoquinadas del pequeño pueblo costero. Con cada paso, sentía cómo la brisa marina acariciaba su rostro, recordándole que había dejado atrás la bulliciosa ciudad en busca de una nueva vida. A medida que caminaba, observaba con curiosidad los coloridos edificios que bordeaban las estrechas calles, cada uno con su propia historia por contar. Se detuvo frente a una pequeña cafetería, tentado por el aroma a café recién hecho que flotaba en el aire. Decidió entrar y se acomodó en una mesa junto a la ventana, permitiendo que los rayos del sol acariciaran su piel. Una camarera de sonrisa amable se acercó a tomar su pedido. ¿Qué le gustaría tomar esta mañana?, preguntó con un tono suave. Lucas sonrió y pidió un café negro, mientras observaba el ir y venir de los lugareños que llenaban el lugar. Se sentía atraído por la sensación de comunidad que parecía impregnar cada rincón del pueblo. Mientras esperaba su café, escuchó una conversación animada en la mesa de al lado. Dos pescadores intercambiaban historias sobre sus últimas capturas, riendo con alegría. Intrigado, Lucas no pudo evitar acercarse un poco más para escuchar. «Te digo, nunca he visto un pez tan grande en mi vida», dijo uno de los pescadores, con los ojos brillantes de emoción. «Casi rompe la red con su fuerza». El otro pescador asintió con entusiasmo. «Deberías haber visto la expresión en el rostro de mi hijo cuando lo vio. Fue como si hubiera encontrado un tesoro». La camarera regresó con el café de Lucas, interrumpiendo su escucha involuntaria. Agradecido, tomó un sorbo de líquido caliente mientras reflexionaba sobre las palabras de los pescadores. ¿Qué más secretos guardaba este pintoresco pueblo costero? Decidió explorar más a fondo, dejando atrás la cafetería y adentrándose en las callejuelas serpenteantes. Cada esquina revelaba una nueva sorpresa, una tienda de artesanías con tesoros hechos a mano, un parque lleno de niños correteando entre juegos, y un faro majestuoso que se alzaba sobre los acantilados, guiando a los barcos de regreso a puerto. A medida que el día avanzaba, Lucas se sentía cada vez más seguro de haber tomado la decisión correcta al dejar su vida anterior atrás. Aquí, en este pequeño rincón del mundo, había encontrado algo que había estado buscando durante mucho tiempo,
la paz y la tranquilidad que solo puede ofrecer la vida junto al mar. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Lucas supo que este era solo el comienzo de su nueva vida en este encantador pueblo costero. Y con una sonrisa en el rostro, se dispuso a descubrir todo lo que este lugar tenía para ofrecer. ¿Qué te parece, Lucas? ¿Te gusta nuestro pequeño pueblo?, preguntó la camarera, quien había salido a tomar un descanso y se encontraba ahora frente a él. Lucas asintió con una sonrisa sincera. Me encanta. Es exactamente lo que necesitaba. La camarera asintió con satisfacción. Bueno, espero que te sientas bienvenido aquí. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirlo. Gracias, respondió Lucas, sintiendo una gratitud sincera hacia esta nueva comunidad que ahora llamaba hogar. El rumor se extendía por el pueblo como un reguero de pólvora, los desaparecidos estaban regresando. Después de semanas, e incluso meses, de incertidumbre y angustia, aquellos que se habían perdido misteriosamente estaban apareciendo uno por uno, como si hubieran sido devueltos por el mar mismo. La noticia dejó a los habitantes de la pequeña comunidad costera en un estado de asombro y confusión. ¿Dónde habían estado todos este tiempo? ¿Qué les había sucedido? Eran preguntas que flotaban en el aire, sin respuestas claras a la vista. Lucas se encontraba en la cafetería, donde solía pasar parte de su tiempo libre, cuando escuchó por primera vez sobre el regreso de los desaparecidos. Estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con una taza de café humeante frente a él, cuando un grupo de lugareños entró en el lugar, murmurando entre ellos. ¿Has oído? Los desaparecidos están volviendo, exclamó uno de ellos, con los ojos llenos de incredulidad. Lucas levantó la mirada, intrigado por la emoción en la voz del hombre. ¿Los desaparecidos? ¿Qué quieres decir? El hombre se acercó a la mesa de Lucas, junto con los otros lugareños que lo acompañaban. Han estado desapareciendo personas de nuestro pueblo en los últimos meses. Nadie sabía qué les había pasado. Pero ahora, de repente, están regresando. La camarera se unió a la conversación, con una expresión de alivio en su rostro. Es cierto. Mi primo, que desapareció hace 3 meses, volvió ayer por la noche. Estaba en el muelle, como si nunca se hubiera ido. Lucas frunció el ceño, intrigado por esta extraña serie de eventos. ¿Y qué dicen las personas que han regresado? ¿Dónde han estado todo este tiempo? Los lugareños se encogieron de hombros, incapaces de ofrecer una respuesta clara. Nadie sabe realmente, murmuró uno de ellos. Parece que no recuerdan nada de lo que les ha pasado. Es como si hubieran estado en algún tipo de trance. La conversación continuó durante horas, mientras los habitantes del pueblo intentaban comprender el misterio de los desaparecidos y su inesperado regreso. Algunos especulaban sobre la intervención de fuerzas sobrenaturales, mientras que otros sugerían teorías más terrenales. Mientras tanto, Lucas se sentía cada vez más intrigado por este enigma que envolvía al pueblo. ¿Qué había causado la desaparición de estas personas? ¿Y por qué estaban regresando ahora, sin recuerdos de su ausencia? Decidió que debía investigar más a fondo, sumergirse en la historia del pueblo y descubrir la verdad detrás de estos eventos inexplicables. Porque aunque la vida en este tranquilo rincón del mundo parecía idílica a primera vista, estaba claro que algo siniestro estaba acechando en las sombras, esperando ser descubierto. El rumor sobre la batalla legal que se avecinaba se extendía por el pueblo con la misma rapidez que las olas rompían en la costa. Había surgido un conflicto entre los lugareños y una empresa de desarrollo que quería construir un complejo turístico en los terrenos cercanos al pueblo, amenazando con cambiar para siempre el paisaje y el estilo de vida de la comunidad. Lucas se encontraba en la plaza del pueblo cuando escuchó por primera vez sobre la disputa legal que se estaba gestando. Estaba sentado en un banco bajo la sombra de un antiguo árbol, disfrutando del cálido sol de la tarde, cuando una conversación cercana captó su atención. Es una locura, decía una mujer mayor, con voz llena de indignación.
No podemos permitir que construyan ese complejo aquí. Destruiría todo lo que amamos de este lugar. Su compañero asintió con seriedad. Pero la empresa tiene mucho poder y recursos. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Lucas se levantó del banco, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Se acercó al grupo y preguntó, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando? La mujer lo miró con tristeza en los ojos. Una empresa de desarrollo quiere construir un gran complejo turístico aquí, en los terrenos cerca del pueblo. Pero eso significaría destruir áreas naturales protegidas y cambiar la esencia misma de nuestro hogar. Lucas frunció el ceño, asimilando la gravedad de la situación. ¿Y qué están haciendo al respecto? El hombre suspiró. Estamos organizando una batalla legal para detenerlos. Pero no será fácil. La empresa tiene influencia política y económica. Decidido a ayudar de alguna manera, Lucas se ofreció voluntario para unirse a la lucha. Se unió a los lugareños que estaban trabajando incansablemente para recopilar evidencia, recaudar fondos y buscar apoyo público para su causa. En las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó, con audiencias en la corte, protestas en las calles y debates acalorados en la comunidad. La empresa de desarrollo desplegó un equipo de abogados hábiles y recursos ilimitados en un intento por superar la resistencia de los lugareños. Pero la determinación y el espíritu de lucha de la comunidad no flaquearon. Se unieron en solidaridad, defendiendo con fervor su derecho a preservar su hogar y su forma de vida. Lucas se encontraba en el corazón de la acción, trabajando codo a codo con sus nuevos vecinos para enfrentar este desafío monumental. Finalmente, después de meses de ardua batalla legal, la Corte emitió su veredicto: el proyecto de desarrollo fue rechazado. La comunidad estalló en júbilo y celebración, sabiendo que habían prevalecido contra todas las probabilidades. En la plaza del pueblo, los lugareños se reunieron para celebrar su victoria, compartiendo abrazos, risas y lágrimas de alegría. Lucas se encontraba entre ellos, sintiendo una profunda gratitud por formar parte de esta comunidad valiente y decidida. La batalla legal había llegado a su fin, pero la lucha por proteger el hogar y el entorno natural del pueblo continuaba. Y Lucas estaba decidido a seguir adelante, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. Después de la intensa batalla legal que había mantenido al pueblo en vilo durante meses, llegó el momento de enfocarse en la reconstrucción y en el futuro que les aguardaba. Para muchos habitantes, esto significaba embarcarse en un nuevo comienzo, aprovechando la oportunidad para fortalecer la comunidad y hacer de su hogar un lugar aún mejor. Lucas se encontraba en la plaza del pueblo una mañana soleada, contemplando el bullicio de actividad que se desarrollaba a su alrededor. Los lugareños estaban trabajando juntos para limpiar y embellecer el espacio, plantando flores en los maceteros, pintando bancos y reparando las aceras. Se acercó a un grupo de vecinos que estaban ocupados plantando árboles en el parque cercano y se ofreció a ayudar. ¿Puedo unirme?, preguntó con una sonrisa. Uno de los vecinos, un hombre mayor con las manos cubiertas de tierra, asintió con entusiasmo. Por supuesto. Cuantas más manos, mejor. Mientras trabajaban juntos bajo el cálido sol de la mañana, Lucas conversaba con los lugareños, compartiendo historias y sueños para el futuro del pueblo. Había un sentido palpable de optimismo y unidad en el aire, alimentado por la reciente victoria en la batalla legal y la determinación de construir un futuro mejor para todos. Después de horas de trabajo duro, el parque estaba transformado, con árboles recién plantados y flores brillantes que adornaban el paisaje. Los lugareños se tomaron un momento para admirar su trabajo, sintiendo un profundo sentido de satisfacción por lo que habían logrado juntos. Más tarde, esa misma tarde, se llevó a cabo una reunión comunitaria en el centro del pueblo. Los habitantes se congregaron para discutir planes y proyectos para el futuro, desde la revitalización del muelle hasta la promoción del turismo sostenible. Lucas se encontraba entre la multitud, escuchando con atención mientras se compartían ideas y se tomaban decisiones importantes para el futuro del pueblo.
Se sintió inspirado por el espíritu de colaboración y compromiso que permeaba la reunión, sabiendo que estaban construyendo algo verdaderamente especial juntos. Al final de la reunión, se tomó una fotografía de grupo, capturando el momento histórico y simbolizando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del pueblo. Los lugareños se despidieron con abrazos y sonrisas, llenos de esperanza y determinación para el futuro que les esperaba. Mientras Lucas caminaba por las tranquilas calles del pueblo al caer la noche, reflexionaba sobre todo lo que habían logrado juntos en tan poco tiempo. Habían superado desafíos y adversidades, demostrando el poder de la unidad y la determinación. Con un corazón lleno de gratitud y esperanza, Lucas se dio cuenta de que estaba exactamente donde pertenecía, en este pintoresco pueblo costero, junto a sus valientes y apasionados vecinos. Y con un nuevo comienzo ante ellos, sabía que juntos podrían enfrentar la oficina del abogado, con sus pesados muebles de madera y estantes cargados de tomos legales, se sintió más fría de lo habitual cuando mi hermano Tom y yo nos sentamos frente al señor Johnson, el abogado de confianza de nuestro padre. La atmósfera estaba llena de anticipación y, para mí, una punzada de pavor. Siempre me había sentido como el extraño en nuestra familia, más a gusto en la soledad de la naturaleza que en el despiadado mundo de los negocios en el que papá y Tom se deleitaban. Según el testamento de su padre, comenzó el señor Johnson, aclarándose la garganta, los activos se han dividido de acuerdo con sus deseos, teniendo en cuenta los intereses y capacidades individuales de cada beneficiario. Tom se echó hacia atrás, con una sonrisa confiada sonando en sus labios, como si ya supiera que estaba a punto de recibir las llaves de un reino. Yo, por otro lado, junté las manos con fuerza en mi regazo, preparándome. A Thomas, continuó el señor Johnson, con su voz formal, la totalidad del negocio familiar, junto con los activos asociados y las inversiones financieras. Esto, en reconocimiento a sus contribuciones continuas y liderazgo futuro. La sonrisa de Tom se ensanchó. Exactamente como papá y yo discutimos. Él sabía que yo podía manejarlo. Luego, el abogado se volvió hacia mí y sentí una opresión repentina en el pecho. Y a Eleanor, la superficie ubicada en las afueras de la ciudad. Aunque actualmente no está urbanizada, representa una parte significativa de la finca en términos de masa de tierra. Tom resopló, apenas ocultando su diversión. Ah, Elle, parece que tienes el extremo corto del palo. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a dedicarte a la agricultura? Forcé una sonrisa, mi corazón se hundía. Quizás. Hay belleza en comenzar algo desde cero, ¿no crees? Tom se rió abiertamente ahora, sin molestarse en ocultar su desdén. Claro, si encuentras hermosas las rocas y la tierra. Papá realmente sabía cómo aprovechar nuestras fortalezas, ¿verdad? Miré al señor Johnson, esperando alguna señal de apoyo, pero el rostro del abogado estaba impasible, con los ojos fijos en los papeles frente a él. Tu padre creía en el potencial de todos sus activos, tangibles y de otro tipo. Él tenía una gran fe en ambos para maximizar estas herencias. Cuando salimos de la oficina del abogado, Tom me dio una palmada en el hombro, un gesto que se sintió más como una palmada en la cabeza a un niño ingenuo que como una muestra de apoyo entre hermanos. No te preocupes, Elle. Tal vez puedas comenzar una colección de piedras, bromeó, con su risa resonando por el pasillo. Las palabras dolían más de lo que me importaba admitir. No fue solo la distribución desigual de la riqueza lo que dolió, fue el mensaje subyacente, la confirmación de lo que siempre había temido. A los ojos de nuestro padre, yo era el hijo menor, indigno del legado familiar. Mientras caminaba hacia mi auto, el aire frío mordiendo mis mejillas, resolví demostrar que ambos estaban equivocados. Puede que la tierra árida no parezca mucho ahora, pero estaba decidida a encontrar su valor, tanto para honrar la memoria de papá como para forjar mi propio lugar en el mundo, lejos de la sombra del negocio familiar y la satisfacción engreída de Tom. La mañana era fresca y clara, un marcado contraste con la confusión dentro de mí mientras conducía hacia las afueras de la ciudad.
La herencia desafortunada, como Tom la llamaba burlonamente, se extendía ante mí, una vasta extensión de tierra estéril, aparentemente intacta por el tiempo o las manos humanas. Al detenerme, salí, el frío aire de la mañana mordiendo mi piel. La tierra estaba tranquila, salvo por el susurro de la brisa ocasional a través de la hierba seca. Un paraíso rocoso, murmuré, haciéndome eco de las palabras de Tom, pero con una sensación de asombro en lugar de desprecio. Decidida a explorar cada centímetro de mi herencia, comencé a caminar. La tierra era de hecho rocosa, con parches de tierra seca intercalados con arbustos resistentes que de alguna manera habían logrado ganarse la existencia aquí. Fue desolador, sí, pero también fue mío, y ese pensamiento me llenó de un sentido de propósito. Había estado caminando durante lo que parecieron horas cuando mi pie se enganchó en algo duro y metálico. Tropezando, miré hacia abajo para encontrar una escotilla pequeña y oxidada medio enterrada en el suelo. Mi corazón se aceleró. Esto fue inesperado, un misterio escondido debajo de la desolación. Arrodillado, quité la suciedad, revelando más de la escotilla. Era sólido, con un asa que hablaba de secretos esperando ser descubiertos. Agarrando la manija, tiré con todas mis fuerzas y con un crujido de protesta, la escotilla se abrió, revelando una escalera oscura y estrecha que conducía al suelo. La vacilación se apoderó de mí. ¿Estaba realmente a punto de aventurarme en esta oscuridad desconocida? La curiosidad ganó al miedo. Saqué mi teléfono, usé la función de linterna para atravesar la penumbra y comencé a descender, los escalones frescos y ligeramente húmedos debajo de mis botas. Al final, me encontré en una habitación pequeña, con el aire fresco y mohoso. Mi luz cayó sobre los estantes que bordeaban las paredes y, para mi asombro, estaban llenos de botellas de vino, cada una cubierta con una gruesa capa de polvo. Mi aliento se atascó en mi garganta cuando me di cuenta de lo que había tropezado, una bodega escondida, su existencia un secreto guardado del mundo de arriba. Las etiquetas de las botellas eran viejas, la escritura elegante y se desvaneció con el tiempo. Extendí la mano, tocando una suavemente, la realidad de mi descubrimiento se hundía lentamente. Esta no era una bodega ordinaria, era un tesoro escondido, una pieza olvidada de la historia enclavada debajo de mi tierra árida. «Elle, tienes más que rocas y tierra aquí», me susurré a mí mismo, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. La realización me golpeó como una ola, la tierra que había pensado que no valía nada tenía un valor inconmensurable, una recompensa secreta que Tom, con toda su riqueza y arrogancia, nunca podría haber imaginado. Por un momento, me permití disfrutar del descubrimiento, el peso de la burla de Tom y la indiferencia del abogado se desvaneció en la insignificancia. Tenía algo aquí, algo realmente especial. La pregunta ahora era qué hacer con eso. La decisión de explorar la tierra estéril que me quedaba no nació de una inspiración repentina, sino de una curiosidad lenta y latente. Cada día, mientras contemplaba la vasta extensión de tierra polvorienta y rocas esparcidas, una pregunta me molestaba: ¿por qué papá me dejó esto? ¿Fue simplemente un descuido, o vio algo en esta desolación que yo inicialmente no pude? Una mañana fresca, con determinación alimentando mis pasos, decidí caminar a lo largo y ancho de mi herencia. La tierra estaba en silencio, excepto por el crujido de la grava debajo de mis botas y el silbido ocasional del viento, un marcado contraste con la bulliciosa vida de la ciudad a la que estaba acostumbrado. Mientras me aventuraba más, algo llamó mi atención, una ligera irregularidad en el suelo, un contorno que parecía fuera de lugar en medio de la uniformidad de rocas y tierra. Despertó la curiosidad, me acerqué, quitando las capas de polvo para revelar una pequeña escotilla de metal oxidada. Mi corazón se aceleró con las posibilidades de lo que podría conducir. Con esfuerzo, lo abrí, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El aire que salía de la abertura era fresco y mohoso, llevando consigo el aroma de épocas pasadas. «No puedo creer que esté haciendo esto», murmuré para mí mismo, sacando mi teléfono para usar su linterna. Los escalones crujieron bajo mi peso mientras descendía,
medio esperando que la escalera se derrumbara en cualquier momento. En la parte inferior, el haz de mi linterna reveló una habitación, sus paredes revestidas de estantes llenos de botellas. Mi aliento se aceleró cuando me acerqué, las etiquetas de las botellas captaron los vinos ligeros, cada uno marcado con años que hablaban de una época pasada. Extendí la mano para tocar una de las botellas, trazando mis dedos sobre la etiqueta. 1962, esto no puede ser real, susurré, con incredulidad y emoción mezclándose en mi voz. La realización de lo que me había topado fue abrumadora. Esta bodega, escondida debajo de la tierra árida, era un tesoro escondido, potencialmente más valioso de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Corriendo de regreso a la superficie, decidí llamar a un experto, alguien que pudiera validar mi hallazgo. «Hola, señor Adams». «Es ella. Y creo que he encontrado algo increíble». Al día siguiente, el señor Adams, un reconocido tasador de vinos, me recibió en la escotilla. Su escepticismo era palpable cuando descendimos al sótano. Pero a medida que su linterna iluminaba las hileras de vino añejo, su comportamiento cambió. «Ella, ¿tienes idea de lo que has encontrado aquí?». Su voz era una mezcla de asombro y envidia. Negué con la cabeza, todavía luchando por comprender la magnitud. «Esperaba que me lo dijeras». Mientras el señor Adams examinaba las botellas, su entusiasmo crecía. «Esto es extraordinario. Algunas de estas botellas son extremadamente raras. Con los compradores adecuados, estás viendo una fortuna mucho más allá de lo que cualquiera hubiera esperado de esta tierra». Me senté en el frío piso del sótano, una sensación de reivindicación me invadió. Papá había visto algo en esta tierra, en mí, que ninguno de nosotros había entendido. Y Tom, con sus comentarios presumidos y actitud desdeñosa, se llevó una sorpresa. «Señor Adams, ¿cuál es nuestro próximo paso?», pregunté, listo para asumir el desafío. «Bueno, primero, autenticamos y evaluamos toda la colección. Entonces, encontramos compradores. Ella, estás a punto de cambiar la narrativa del legado de tu familia». Cuando salí del sótano, la tierra árida se extendía ante mí, ya no era un símbolo de desolación sino un testimonio de profundidades ocultas y fortunas inesperadas. No pude evitar sonreír, pensando en la reacción de Tom cuando supo la verdad. El paraíso rocoso del que se burlaba estaba a punto de convertirse en la piedra angular de mi nuevo comienzo. A medida que pasaban los días, el secreto del sótano pesaba mucho sobre mí, no como una carga, sino como un faro de esperanza y retribución. Con la guía del señor Adams, la colección de vinos fue autenticada, y cada botella resultó ser más valiosa que la anterior. La noticia era estimulante, pero la mantuve cerca, una carta aún por jugar. La anticipación de revelarle mi fortuna a Tom fue angustiosa y deliciosamente satisfactoria de imaginar. Esperé mi momento, esperando el momento perfecto, que se presentó antes de lo esperado. Fue en la cena familiar anual, una reunión que siempre había sido un escaparate de los logros de Tom, sin tener en cuenta las contribuciones de nadie más. Este año, sin embargo, el aire se cargó con mi secreto tácito, convirtiendo lo mundano en anticipatorio. A medida que avanzaba la noche, Tom, como era de esperar, dominó la conversación, alardeando de sus últimas aventuras comerciales y triunfos financieros. Escuché, con una sonrisa de complicidad escondida, esperando mi señal. Finalmente, incapaz de resistir la tentación de remover la olla, interrumpí: «Tom, ¿alguna vez has considerado invertir en vinos añejos? Escuché que es bastante lucrativo». Tom se rió entre dientes, mordiendo el anzuelo. «¿Vino? Por favor, ella, déjame las inversiones a mí. ¿Qué sabes sobre el vino, de todos modos, aparte de beberlo?». La habitación se quedó en silencio, sintiendo un cambio en las bromas habituales. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila pero asertiva: «En realidad, Tom, he aprendido bastante. Verá, nuestro padre me dejó algo más que tierra estéril.
Él me dejó un legado. La sonrisa de Tom vaciló, la confusión y la curiosidad reemplazaron su arrogancia habitual. ¿De qué estás hablando, Elle? Hice una pausa para hacer efecto, deleitándome con el momento. Debajo de esa tierra, sin valor, encontré una bodega vintage, surtida con algunas de las botellas más raras imaginables. Resulta que el regalo de papá para mí podría eclipsar tu herencia. El silencio que siguió fue profundo. El rostro de Tom atravesó un espectro de emociones, desde la incredulidad hasta la envidia, antes de decidirse por un interés a regañadientes. Estás bromeando, ¿verdad? Papá te dejó una bodega. No cualquier bodega, continué, disfrutando de la incredulidad en su rostro. Una colección que vale más que todos sus activos combinados. La habitación estalló en susurros y preguntas, la atención de la familia giró hacia mí por primera vez en... Bueno, nunca. Tom, mientras tanto, luchó por recuperar la compostura, sus ojos se cruzaron entre mí y el resto de la familia, buscando una señal de que todo esto era una farsa. Elle, si esto es cierto, comenzó Tom, su tono era una mezcla de escepticismo y desesperación, ¿por qué no has dicho nada hasta ahora? Me encogí de hombros, mi plan se concretó. Quería asegurarme. Además, disfruté viéndote subestimarme, como siempre lo has hecho. La conversación que siguió fue un borrón de emoción y planificación. Las preguntas sobre la bodega, el vino y lo que pretendía hacer con tal ganancia inesperada dominaron la discusión. Por primera vez, me sentí vista y reconocida por mi familia, no como la hermana menor de Tom, sino como ella, la mujer que convirtió su supuesta desgracia en una fortuna. A medida que la noche llegaba a su fin, llamé la atención de Tom, un desafío silencioso que pasaba entre nosotros. La dinámica había cambiado y, con ella, el equilibrio de poder. Había jugado mi mano, revelando no solo los secretos de la bodega, sino mi propia resiliencia e ingenio. Al alejarme de la cena, sentí una mezcla de triunfo y melancolía. Esta victoria fue dulce, pero subrayó los años de ser pasados por alto y subestimados. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, me di cuenta de que esta revelación era solo el comienzo. El verdadero viaje, el camino para aprovechar mi nueva riqueza y forjar mi propio legado, estaba por delante. Después de la revelación de la cena, ella se encontró en el centro de la atención de su familia, una posición desconocida y estimulante. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de planificación y decisiones. El pedazo de tierra estéril que alguna vez se pasó por alto la había transformado en el miembro más intrigante de la familia, un estatus que traía orgullo y un sentido de responsabilidad abrumadora. Ella se sentó con el señor Adams una tarde en su modesta sala de estar, rodeada de montones de informes de tasación de vinos y catálogos de casas de subastas. El aire estaba espeso con el aroma de la posibilidad. Señor Adams, comenzó ella, con los dedos trazando el borde de un catálogo de vinos, necesito una estrategia. Esta colección es más que botellas de vino. Es mi oportunidad de redefinir mi lugar en este mundo. El señor Adams, un avesado tasador de vinos con décadas de experiencia, miró a ella con una mezcla de respeto y curiosidad. Ali, tu descubrimiento tiene el potencial de prepararte para la vida, pero no se trata solo de vender al mejor postor. Tienes la oportunidad de crear un legado. Ella asintió, absorbiendo sus palabras. Quiero ser inteligente con esto. No quiero simplemente cobrar. Quiero construir algo duradero. Pero tengo que admitir que estoy un poco fuera de mi alcance aquí. Se acerca una subasta de vinos en París el próximo mes, sugirió Adams, tocando un folleto extendido en la mesa de café. Atrae a coleccionistas de todo el mundo. Podríamos mostrar una selección de su colección allí. Se trata de hacer una declaración, posicionándote no solo como vendedor, sino como un jugador importante en el mundo del vino. Ella consideró esto, la idea de subir a un escenario global emocionante e intimidante. ¿Y qué hay de Tom?, preguntó, con un indicio de preocupación en su voz. Lo ha sido, sorprendentemente tranquilo desde la cena.
El señor Adams sonrió, con un brillo en los ojos. Tom puede haberte subestimado antes, pero sospecho que está reevaluando su enfoque. Esta podría ser una oportunidad para enmendar las cercas, para redefinir su relación en pie de igualdad. La idea era atractiva. A pesar de todo, ella esperaba una reconciliación, una oportunidad para cerrar la brecha que la riqueza y la rivalidad habían creado entre ellos. La semana siguiente, Tom se acercó e invitó a ella a tomar un café, un gesto tan poco característico que la tomó por sorpresa. Se conocieron en un pintoresco café, el aire entre ellos se llenó de cauteloso optimismo. «Ella, sobre la bodega», comenzó Tom, con la voz inestable, «yo estaba equivocado. Sobre un montón de cosas. Has hecho algo increíble aquí». Ella bebió un sorbo de café, evaluando la sinceridad de su hermano. «Gracias, Tom. Significa mucho oírte decir eso». «Hay más», continuó Tom, dudando. «He estado pensando. Quizás haya espacio para que trabajemos juntos. Tu descubrimiento, mi perspicacia para los negocios. Podríamos convertir esto en algo de lo que incluso papá estaría orgulloso». Ella hizo una pausa, considerándolo. La propuesta era tentadora, una oportunidad para reparar su relación fracturada y combinar sus fortalezas. Sin embargo, el recuerdo de desaires pasados persistió, un recordatorio de la precaución necesaria. «Tom, estoy abierta a la idea», dijo ella finalmente, con la voz medida. «Pero cualquier asociación tendría que basarse en el respeto mutuo y la transparencia. ¿Podemos estar de acuerdo en eso?» Tom asintió, el alivio evidente en su postura. «Absolutamente. Aprendí la lección, ella. Estoy listo para empezar de cero, de igual a igual». Mientras Ale caminaba a casa desde el café, su mente se aceleró con las posibilidades que tenía por delante. La bodega no solo había revelado un tesoro escondido, sino que también había abierto la puerta a reconstruir su relación con Tom. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez, ella se sintió preparada para enfrentarlos, no como la hermana subestimada, sino como una mujer de sustancia y visión. La tierra estéril, que alguna vez fue un símbolo de disparidad, se había convertido en la base de un nuevo comienzo, ofreciendo no solo prosperidad financiera sino también la oportunidad de reconciliación familiar y crecimiento personal. Los días posteriores a la cena familiar se sintieron como navegar por un sueño. La revelación de la bodega había alterado el curso de mi vida, proyectando una larga sombra sobre lo que creía posible. Sin embargo, en medio del torbellino de tasaciones, reuniones con inversionistas y el repentino interés de todos los rincones de nuestra familia, se estaba desarrollando una transformación más profunda dentro de mí. Tom y yo habíamos acordado reunirnos para tomar un café, un lugar neutral para ventilar los restos de nuestros agravios pasados y tal vez sentar las bases para un nuevo comienzo. El café estaba tranquilo, un suave zumbido de conversaciones matutinas llenaba el espacio entre nosotros mientras nos sentábamos, el peso de nuestra historia pesaba en el aire. «Ella», comenzó Tom, con la voz vacilante, muy lejos de su bravuconería habitual, «he estado pensando mucho desde esa noche. Y quiero disculparme por todo». Lo miré, absorbiendo la sinceridad en sus ojos. «Tom, te lo agradezco. ¿Pero por qué ahora? ¿Es por la bodega?» Él asintió con la cabeza, con una sonrisa triste cruzando los labios. «En parte, sí. Me hizo darme cuenta de lo cegado que he estado por mi propio éxito. ¿Cómo te he despedido? Lo siento, ella. De verdad». La disculpa, largamente esperada, fue un bálsamo para las heridas de nuestro pasado. «Gracias, Tom. Eso significa mucho para mí». Sin embargo, no se trata solo de la bodega. Se trata de nosotros, de nuestra familia. En cierto modo, se nos ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Tom se inclinó hacia adelante, la seriedad reemplazó a la habitual petulancia. «Entonces, ¿cuál es el plan ahora?» «Con el vino,
quiero decir. Tomé un sorbo de mi café, reflexionando sobre su pregunta. He decidido vender parte de la colección. Las ganancias asegurarán mi futuro, pero lo que es más importante, quiero usar una parte de ellas para iniciar una fundación. ¿Una fundación? El interés de Tom se despertó, su ventaja competitiva anterior suavizada por una curiosidad genuina. Sí, para las personas que han sido pasadas por alto, subestimadas. Quiero darles las oportunidades que de otro modo no habrían tenido. Oportunidades como la que papá me dio, a su manera. La expresión de Tom se suavizó aún más, un amanecer de comprensión en sus ojos. A papá le hubiera gustado eso, ella. Él siempre decía que tenías un gran corazón. La conversación serpenteó desde allí, tocando esperanzas para el futuro, reflexiones sobre el pasado y los pasos tentativos hacia la reconstrucción de nuestra relación. Por primera vez en años, sentí una conexión genuina con mi hermano, un reconocimiento compartido de nuestras faltas y un deseo mutuo de superarlas. Cuando nos separamos, el aire fresco de la mañana se sintió como una promesa, un susurro de nuevos comienzos. El viaje por delante, sin duda, estaría plagado de desafíos, pero la bodega, mi tierra estéril convertida en un tesoro, me había enseñado más de lo que podría haber imaginado. No se trataba solo de la riqueza que representaba, sino de la resiliencia que requería, la visión para ver más allá de la superficie. Caminando de regreso a mi auto, sentí una profunda sensación de paz. El legado que papá me dejó fue más que tierra o vino, fue la lección de que el verdadero valor a menudo yace oculto, esperando que se descubra el momento adecuado. Y al mirar hacia adelante, supe que, sea lo que sea que depare el futuro, estaba listo para enfrentarlo, basado en la fortaleza de mi propio valor y animado por la promesa de nuevos horizontes.